La siguiente es una producción del Centro de Producción y Difusión Audiovisual Exotur Radio y Televisión. Lo ultrajan, lo escupen, lo desnudan, le atan una cuerda a los pies y lo sacan a la calle. El corazón de América se rompió en pedazos. ¿No hay gobierno en Quito? Sí, pero es el gobierno quien ha ordenado ese asesinato. Lo que no hay en Quito a esa hora es hombres. No hay sino fieras. Con el asesinato de Eloy Alfaro, quienes lo perpetraron solo consiguieron su ausencia física, adelantarla políticamente de la forma más estúpida y moralmente, automarcarse con un gesto por demás inhumano y aberrante. Es que la posición ideológica y política de los líderes del liberalismo no respondían exclusivamente a un querer y voluntad personales. El asunto no era proponer un sueño de la noche a la mañana y hacerlo realidad como satisfacción morbosa. Las condiciones sociopolíticas de los mercados mundiales reclamaban día por día la aceptación de las libertades en las transacciones económicas, tanto productivas como comerciales y de transporte. Efectivamente existió para 1911 y 1912 ya la cúspide de una concupiscencia que venía desarrollándose durante algunos años. Recordemos una serie de atentados que hubo contra Alfaro, el golpe de Estado mismo que ocurre el 11 de agosto de 1911, cuando a Alfaro le faltaban apenas 19 días para terminar el poder. Era el preludio de lo que realmente ocurriría meses más tarde, un tétrico 28 de enero de 1912. Yo le denomino el Domingo Rojo de Quito. Pareja Díaz Canseco le dice la hoguera bárbara. Pero fueron hechos que se fueron configurando porque Alfaro rompió los esquemas de esta patria nuestra que estaba rezagada de los principios de la Revolución Francesa, de esta patria nuestra que vivía el concordato, Iglesia Católica y Estado ecuatoriano, de esta patria nuestra en que el laicismo no tenía fuerza en el país y gracias a Eloy Alfaro crea los normales laicos, e implanta el laicismo y rompe con el concordato con la Iglesia y establece por primera vez la reforma agraria en el Ecuador y por primera vez con Alfaro libertad de cultos, libertad de esclavos, libertad de reunión, obliga a los terratenientes de la sierra a repartir sus tierras, a la banca a aportar para esa obra grande que fue su pasión, su vida y su muerte, el ferrocarril, que finalmente lo inauguró un histórico 25 de junio de 1908 en Quito, ¿verdad? Era prácticamente imposible ser parte del mundo contemporáneo a finales del siglo XIX y excluirse de los valores libertarios, promotores reales del desarrollo nacional. Más aún ya para el 5 de junio de 1895, fecha en el que el liberalismo hace residencia para no irse, Ecuador está marcado por el atraso en la actualidad de ese entonces. Educativamente, culturalmente, socialmente, políticamente, la comunidad ecuatoriana crece de manera realmente sustancial, valga la redundancia, gracias a las políticas que Alfaro imprime y a esta revolución liberal que él pone ya en vigencia, luego de que, las cosas hay que decirlas como son, luego de que otros hombres habían intentado hacerlo también en el país, pero no con el éxito que él logró tener, porque ya la nación era
era una tierra fértil para poder sembrar las ideas y que diesen fruto. Hay que recordar de que Rocafuerte, Pedro Carbo, Urbina son liberales, son mentes liberales que también imprimen cambios en sus respectivos momentos en la sociedad que van a rendir frutos dentro de la educación también, dentro de lo social, dentro de lo político y lo económico. Pero no es sino a Alfaro que le toca enfrentarse a una nación que ha sido tomada por lo más radical del conservadorismo y que esta ideología en todos los sentidos ha puesto al país como un proceso de anquilosamiento, de estancamiento que no solamente lo tiene paralizado, sino que lo ha hecho retroceder en diferentes aspectos. Algo diferente ocurrido con los adelantados Argentina y México, que fueron ejemplo con Sarmiento y Juárez en el contexto de la doctrina liberal, marchando a trote seguro en Latinoamérica. Es que el formato jurídico del Estado liberal ya estaba evidenciado luego de la Revolución de 1789 y más aún luego de los movimientos populares de 1820, 1830, 1848. Pese al interregno de pretendida restauración monárquica en Europa por la llamada Santa Alianza. El punto cumbre lo determinó la Comuna de París de 1871, que, aunque castigados brutalmente sus protagonistas, selló sin posibilidad de retorno los nuevos niveles de la modernidad. Está en primer plano el mantenimiento de una estructura estatal configurada en una relación de independencia operativa mutua de los clásicos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hace visible y aceptable un proyecto republicano de libertades. La aceptación y promoción del libre comercio y competencia productiva. También la apertura de salida para materia prima de exportación, sean productos minerales o agrarios. La apertura a la importación de bienes de consumo y maquinaria industrial. La realización de sistemas viales para movilización efectiva de la explotación exportadora y del manejo comercial importador. El incentivar con facilidades jurídicas la inversión extranjera. La legislación adecuada aduanera para propiciar la mayor libertad del movimiento importador-exportador. La liberación de fuerza de trabajo prisionera de la irracionalidad colonial del concertaje, la esclavitud o el servilismo, y localizarla en el mercado del salario de competencia abierta, y el reconocimiento irrenunciable a la propiedad. Fue acumulando una serie de enemigos en la banca, en los terratenientes de la sierra, en los que querían volver al poder que tuvieron antes de la Revolución Alfarista. Cuando Alfaro hace cambiar todas las políticas con respecto a estos temas, este país cambia sustancialmente. Porque Alfaro rompe los esquemas de una nación prácticamente entregada a los lineamientos del concordato de la Iglesia Católica con el Estado, donde incluso el presidente García Moreno llegó a decir, pues el Estado soy yo, el Estado soy yo, y aquí no había democracia en el país. Si es verdad que ninguno de estos llamados era nuevo en las últimas décadas del siglo XIX, no es menos cierto que ahora, en cambio, la puesta en marcha de cada uno se había convertido en una necesidad sine qua non del Estado liberal. Por cierto que la esencia de la ideología liberal estaba potenciada por el laicismo como fundamento, laicismo que, tal cual está escrito en el libro Proyección Social de la obra de Alfaro, siempre estuvo más allá de simplemente ser matriz de la formación personal del conocimiento. Con el laicismo se abre al menos para las sociedades en proceso de descolonización, desde la vieja Europa hacia la joven América, un hacer de novedades para la creatividad intelectual, una diversidad del comportamiento de las relaciones sociales, un despliegue en la competencia de inventos y descubrimientos. Es que el laicismo no es simplemente tal cual se lo ha venido neciamente interpretando o entendiendo, una enseñanza despojada del escolaticismo teológico y nada más, ni tampoco
una rama rescatada por supuesta irreligiosidad del jacobinismo francés de 1789. Al contrario, es un modo de ver la vida, de comprenderla y de vivirla, de despejar los panoramas de la realidad en abanico y en cascada, fuera de la protección represiva dogmática. La ideología de los absolutos da paso al relativismo de las ideologías. Los principios mismos de la nacionalidad ecuatoriana se deben a la germinación, la fortaleza del laicismo. Recordemos que antes de Alfaro, para estudiar, se necesitaba el certificado del cura o del obispo, por el cual ese estudiante que quería seguir universidad tenía que presentar testimonios por el cual su familia eran católicos, apostólicos y romanos por 10 generaciones. Por 10 generaciones. De tal suerte que solamente los vinculados a la extrema derecha del país o a la Iglesia Católica podían educarse, ¿no? Alfaro rompe esos esquemas y crea los normales laicos, con lo cual formó a las mujeres normalistas de la patria que salieron a todo el Ecuador, como quien dice, a sembrar la semilla de patria, de libertad, de educar, de nuevos valores, y se fue fortaleciendo ese laicismo, el laicismo que ha permitido que 99% de los ecuatorianos nos formemos, y hoy por hoy ya eso está enraizado en el Ecuador. El laicismo es la esencia vital de la democracia, el laicismo es la columna vertebral de nuestro desenvolvimiento en sociedad, y yo creo que eso es otra de las facetas importantísimas. Es un legado histórico, Eloy Alfaro, por el cual mucho más crece la admiración y el respeto hacia él. Hacer que la mujer pueda tener acceso a la educación permite que la mujer también se integre no solo al siglo XX, sino a la sociedad productiva en todos los sentidos. Hace que la mujer tenga derecho al voto, se integra la mujer a la política, se integra la mujer a las decisiones de la nación para que ésta pueda tener nuevas opciones, no solo la mujer, la nación en sí, porque es un grupo importantísimo de seres humanos que también van a ayudar a pensar a la sociedad cuáles son los rumbos adecuados que hay que tomar para que el país progrese. Es importante tocar este tema como otro de los elementos importantes a favor de la comunidad que Alfaro realiza, y que es darle libertad de culto para poder tener libertad en qué creer. No hay ya razón de ser del reino de la verdad como búsqueda. Por fin se impone la proclama de la socialización de la práctica de lo real. Es un creer en el hombre, una reafirmación del ser para sí en sus potencialidades y en sus proyecciones. Salido del criterio de la Ilustración y fortalecido en la Revolución Francesa, toma cuerpo en el proceso de avance hacia la conformación de los estados nacionales. Estados nacionales que desde el siglo XIX son imprescindibles, como bien dicen algunos historiadores de la modernidad política, respecto a la creación o extensión de instituciones liberales y representativas. Después del 28 de enero de 1912, quedó por demás aclarado que pese a todos los crímenes posibles, desde el oscurantismo contra el progreso, Ecuador había pasado a integrar el Consorcio Mundial de las Naciones Libres. Y perdurará siempre el laicismo, y Alfaro será recordado en 100, en 200, en 300 y en 500 años, porque eso que sembró en el Ecuador, ese laicismo que hoy ya se lo complementa y se lo perfecciona con el academicismo, es lo que realmente nos va a consolidar como república en la difusión de nuestros valores a nivel internacional. El paciente posicionismo del proyecto liberal, mediante el liderazgo de Eloy Alfaro, permitió definitivamente convertir el laicismo en una de las principales ventanas de la percepción sociopolítica del país del siglo XX. Sobre las bases del laicismo, llamado incesante a la libertad y a las libertades, está construido lo que de fuerte tiene el hogar republicano del país. Yo sostengo que el pueblo de Quito no fue el que asesinó a Alfaro. Adentro estaban ya delincuentes, asalariados, asesinos, sicarios, precisamente porque ya era premeditado. Tal es así que a la hora de haber ingresado los presos al panóptico ya estaban asesinados. Muchos fueron lanzados con vida al corredor, a los pasillos del interior del ex penal García Moreno, arrastrados, con vida todavía.
Es decir, ya eso era un hecho, una crónica, una muerte anunciada. ¿A alguien se le ocurrió decir en Quito de que desde aquí se había fraguado la muerte de Alfaro? O sea, que desde Guayaquil, que era no solo la tierra que le permitió que triunfara la revolución liberal, sino la tierra de sus hijos, de su familia, donde había formado su hogar y a donde él dijo: si yo cuando muera, yo quiero que me entierren en Guayaquil, porque es la tierra que permitió que el triunfo de mis ideas. No, algún trasnochado y malintencionado intentó decir de que acá grupos políticos de Guayaquil mentalizaron el que sea matado Alfaro en Quito. Eso es ridículo. Con don Eloy Alfaro fueron asesinados su hermano Medardo y su sobrino Flavio, los generales Manuel Serrano y Ulpiano Páez, y junto a ellos el periodista Luciano Coral Morillo. Asalto a la cordura, suceso aún imborrable. 28 de enero de 1912, 28 de enero de 2012. Son 100 años de vergüenza.